Amigos, gracias por estar con nosotros en Geopolítica para Todos. El tema que tenemos el día de hoy se refiere precisamente a algo que está sucediendo en Latinoamérica, concretamente en Venezuela. Nos encontramos con unas noticias públicas muy distintas a las noticias que están en redes sociales. Nos encontramos con una Venezuela devastada por gobiernos socialistas desde Chávez hasta Maduro en este momento, en donde la población, según lo que corre en las redes sociales, muere de hambre, sin medicamentos, sin atención y al borde del caos público. Esto es lo que hay en redes sociales. Sin embargo, la cuestión realmente no aparece en los medios tradicionales de comunicación como en las redes sociales. Para ello tengo a Gisbeleny Gallardo que nos hable precisamente del tema de Venezuela y la primavera latinoamericana. Gracias, Gisbeleny, por estar con nosotros. Hola, Ceci, qué gusto. Y pues bueno, vamos a platicar de Venezuela, ¿no? Es todo un tema. Es todo un tema Venezuela. Todo un tema que no podemos dejar de considerar porque creo que a todos nos afecta. Y no entendemos, por lo menos en mi caso, por qué la comunidad internacional no ha intervenido. ¿Qué está pasando? Bueno, el caso de Venezuela es un caso muy complejo. De entrada tenemos que entender que los aliados estratégicos de Venezuela son los aliados estratégicos de Rusia. Eso también ya cambia todo el contexto, porque claro, si bien estamos viendo que en el mundo hay un agotamiento del socialismo, de la izquierda, del progresismo, del liberalismo, lo hemos hablado en muchos programas, digamos que el aliado estratégico, el bastión, uno de los principales aliados, o que solía ser principales aliados dentro de lo que solía ser las BRICS, que ya no existen las BRICS tan fuertes como lo fueron hace 3 años, pues es Venezuela. Hablemos de también, entendamos como lo que ocurre en Venezuela como parte de la caída de todos estos regímenes o de todos estos sistemas socialistas, izquierda, populistas, que en algunos casos fueron muy exitosos, en otros casos no tanto, frente a un reposicionamiento del neoliberalismo. Es muy interesante, ¿por qué? Porque mientras en Europa y algunos aliados estratégicos de propio Rusia se da el resurgimiento del cristianismo, el conservadurismo, los proteccionismos económicos, etc., la fórmula que ocurría en Sudamérica era más o menos similar, pero vinculada hacia el socialismo, y ahora donde están ganando territorio, donde están perdiendo, digamos, que es en Europa, los liberalismos lo están ganando al interior de Sudamérica, por justificaciones distintas, pero más o menos el mismo proceso. Es decir, lo que ocurre en Venezuela, digamos que es la apoteosis o lo muy grande que está ocurriendo como parte de esta primavera latinoamericana, entendiendo la primavera latinoamericana como este cúmulo de movimientos sociales o de revoluciones acéfalas, revoluciones sociales que están dirigidas a cambiar el régimen o el sistema que actualmente se encuentra. Ya lo vivimos de manera democrática en Argentina, se vivió de manera antidemocrática en Brasil, pero pacífica, fue antidemocrática pero pacífica, y se está dando de manera violenta en Venezuela. ¿La situación que corre en redes sociales es la real? ¿Es la real? Es decir, que una población que llora y grita frente a asesinatos sin piedad del ejército, donde no hay víveres, donde no hay alimentos, donde no hay medicinas, donde pues no hay para dónde correr y lo único que pide el pueblo es democracia. Pues digamos que hay un punto medio, o sea, sí es grave la situación en Venezuela, sí hay una crisis humanitaria en Venezuela, pero también entendamos que los líderes de la oposición, que también tienen intereses políticos, económicos al interior de Venezuela, pues utilizan también estas imágenes que son reales para recrudecer o agudizar la crisis que está en el interior. O sea, sí hay hay pérdida de la soberanía al interior de Venezuela, es decir, sí hay un exceso de poder o tirado, digamos, llegando hacia una especie de tiranía por parte del régimen de Maduro,
que Maduro como líder lo ha hecho muy mal. Me parece que Chávez lo hizo mucho mejor de lo que lo hizo Maduro. Claro. Maduro, por supuesto, que echó a perder, incluso echó a perder el socialismo en la región, porque también parte de lo que ideológicamente sostenía toda la región, entendiendo Brasil, Argentina, Venezuela, incluso, por supuesto, Chile. ¿Y Bolivia? Bolivia, ¿no? Bolivia, que es uno de los apéndices operativos de Venezuela, fue precisamente este sostén ideológico, neocomunista, socialista, muy latinizado de Venezuela. Y Maduro hizo todo lo necesario para derrumbarlo. Esto aunado a que, o por supuesto que hubieron políticas extranjeras políticas extranjeras o supranacionales, para que no se va a malinterpretar como un tema de intervención, políticas supranacionales o que están por encima de las políticas al interior, que impactaron de manera muy fuerte a Venezuela. ¿Cuál fue? No sé si recuerdan que platicamos hace algún tiempo aquí en Mundo Católico sobre la estrategia del derrumbe de los precios del petróleo. Claro. Y que nos impactaron a México y le impactaron al propio Rusia, y que iban dirigidos a golpear estratégicamente a ciertas economías. Por supuesto que a la que más golpeó fue la economía de Venezuela. Una economía populista donde está sostenida a través de las dádivas del gobierno, y por eso también conservaban el poder. Sí, y donde el petróleo era la riqueza que tenían, pero ya no. Y pasaron de ser un país muy rico y muy poderoso, donde vendían el barril de petróleo por encima de los $100, donde pasaron a venderlo por debajo de los 20. Entonces, de un día para otro, pues perdieron la solvencia económica y entraron en crisis. Luego, entonces, cuando es el petróleo la base del suministro, ¿no?, del gobierno, pues viene la carestía, viene el hambre, viene la muerte, viene la enfermedad, y pues pasa la crisis que viene la crisis, ocurrió. El tema es que no supo Venezuela tomar en su momento las decisiones que tenían que tomar para subsanar la crisis, y pues bueno, estamos frente a una guerra civil al interior de Venezuela, porque es lo que es una guerra civil. Y con presos políticos, con todo lo que esto significa. Pues sí, cuando se les empieza a salir de control, cuando empieza a venir el caos, empieza a venir la crisis, empieza a venir el hambre derivado de esto. Por eso les digo, sí hay factores internos y hay factores externos. El tema es cómo cada uno de ellos lo subsanan. O sea, impactó también de manera muy fuerte el tema del petróleo a Rusia, pero las decisiones que se tomaron fueron distintas. Y también hay que ver, por ejemplo, esta vinculación que existe entre Venezuela y Rusia. Por supuesto, de manera muy hábil toma distancia el gobierno ruso, pero digamos se mantiene mucho más fortalecida a través de Irán. Entonces, digamos, no está de manera directa entre Rusia y Venezuela, pero sí está mucho más fortalecida a través de Irán, y digamos que también es un bastión importante para el propio Venezuela frente a una posible intervención, porque tienes las armas y el armamento y el potencial bélico de Irán, ¿no? Bueno, y que luego dicen que las armas de Irán son de Estados Unidos. Bueno, puede ser que las venda a Estados Unidos, sí, pero al final del día es aliado estratégico de Rusia, ¿no? Sí. Entonces, digamos que este es el contexto de Venezuela. O sea, sí hay un tema de realidad, sí hay una crisis humanitaria, sí hay intereses, por supuesto, supranacionales al interior de Venezuela, sí hay una guerra civil al interior de Venezuela, que pudo haberse evitado la guerra civil, los mecanismos que se han intentado utilizar al exterior de Venezuela, que es a través de la Organización de Estados Estados Americanos, a través de la OEA, han sido mecanismos democráticos a través de la oposición. La oposición también ha habido intentos de diálogo y de negociación, pero a través de la Iglesia Católica, principalmente de la Iglesia Católica, y que no se han logrado. No se han logrado. ¿Y qué debemos entender por la primavera latinoamericana? Explícanos un poquito. Bueno, primavera latinoamericana es un concepto que yo creo, que yo escribo al respecto a la primavera latinoamericana, antes de que empezara el surgimiento de estos levantamientos en prácticamente toda Sudamérica, y que viniera este viraje tan abrupto de régimen y de sistema económico y político y social, y que ha generado pues una sacudida al interior de
de Venezuela. Hace un paralelismo con la primavera árabe, que en algún momento un líder de opinión me cuestionó porque decía, bueno, no es que la primavera viene de revoluciones, ¿no? Había un cuestionamiento, pero al final del día, entendiendo el concepto, o sea, es pasando el paralelismo de la primavera árabe al paralelismo de la primavera sudamericana, entendiendo como una región económica pujante, porque era una región económica pujante que hoy se encuentra en una profunda crisis que se ha derivado de levantamientos sociales con el interés, por supuesto, de derrocar a los líderes, a los premiers, a los regímenes que en su momento han estado, con un eje discursivo que ha sido el común y que es el común denominador, digamos que es el pie del que cojean todas nuestras economías en la región, que es el tema de la corrupción, ¿no? Y yo creo que Venezuela tiene mucho de esto. ¿Y cuál sería la expectativa? ¿Qué pretende Maduro? ¿Perpetuarse en el poder? La expectativa es que con la llegada de los republicanos Maduro pudiese negociar y pudiese ceder en la negociación con la oposición. Esa era la expectativa, era lo que Maduro se esperaba, ¿no? Maduro pudo sostener los embates previos a la salida de los demócratas, entendiendo que el régimen de Chávez llega al poder con los republicanos, o sea, eso tenemos que entender. Entonces se suponía que la llegada de los republicanos en Estados Unidos le abría un margen de negociación y operación a Maduro junto con la oposición. El tema es que Venezuela no estuvo dispuesto a negociar, no estuvo dispuesto a abrirse a los mecanismos democráticos y a ceder con la oposición, porque también es parte de la gobernanza, o sea, parte de la gobernanza, del arte de gobernar y de un líder y de un gobernante, pues es mantener los pesos y contrapesos, mantener, ¿no?, los equilibrios y poder negociar con la contraparte y poder gobernar con la oposición. Siempre va a haber oposición y es parte de la democracia, ¿no? Entonces, se negaron a los procesos democráticos, a las propuestas democráticas, se tiraron las negociaciones y pues hoy tenemos una guerra civil. Una guerra civil. Palabras del secretario general de la OEA fue palabras hacia Maduro fue un dictadorzuelo, ¿no? Diciendo que es una dictadura chafa. Una dictadura ya hasta deteriorada. Deteriorada, con un líder deteriorado. Y bueno, hay variantes también muy importantes en Venezuela que tengamos que entender que es la vinculación entre los militares, porque sabemos que también es un régimen militar. Chávez fue militar y actualmente se maneja también, es gobernado por los militares, y su vinculación también con el tráfico de drogas es un entramado difícil. Es un entramado complejo. Muy complejo. O sea que Venezuela, digamos que está siendo un foco rojo dentro de la región, y el lado que tiene es el lado totalitario, dictatorial, socialista, populista. Así es. Bueno, sí, tenemos un populismo socialista, neomarxista, neocomunista, vinculado a la contraparte norteamericana o a la contraparte de Occidente, es decir, está vinculado a Rusia, a China, a Irán, y a lo que en su momento fueron las BRICS. Sí. El problema es que cuando cae Dilma Rousseff y cae Lula y cae el socialismo en Brasil, pues queda totalmente endeble el régimen de Venezuela, y pues es obvio que perdiendo los principales apoyos. Por eso es que también es una primavera, porque necesitas tirar unos para poder tirar a los otros y poder reconformar a la región. Y actualmente la región se encuentra, me estoy refiriendo a prácticamente toda Sudamérica, salvo un poco Colombia, salvo un poco ¿Chile? Ecuador. No, Chile también se encuentra en una crisis muy, muy grave. Entonces tienes a toda la región sumida en una profunda crisis económica, política y social, confrontada. Hay una polarización muy fuerte al interior de estos países, porque, por ejemplo, en Brasil, al generar el impeachment de la manera en la que se generó, que es una manera atroz, arbitraria, ilegal, como llega este líder de derecha neoliberal, ¿no?, con apoyo de las iglesias protestantes, como llega este Temer, que aparte está totalmente vinculado a los servicios de inteligencia norteamericanos, pues cambias todos los contrapesos, generas un sentimiento de intromisión, muy difícil.
yo, si fuera brasileño, diría, bueno, ¿qué caso tiene la democracia? Si al final del día no les va a importar la decisión que nosotros tomemos en las urnas, se van a poner al que se les pegue la gana, claro. ¿no? Debilitas las democracias, deterioras el sistema político y deslegitimas a uno u a otro de los líderes. Entonces, es difícil gobernar y es difícil prosperar. Pues oremos por los venezolanos y por Venezuela. Cada vez que veo el caso de Venezuela, en algún sentido siento reflejado esta realidad en lo que puede venir a México, sinceramente. Hay que observar lo que está pasando, hay que tener mucho cuidado. Ver ese ejemplo. Nosotros no hemos salido de todo un conflicto muy grande, así que oremos por los venezolanos y oremos por México, ¿verdad? Porque pues, todo esto golpea a México de una u otra forma. Así es, y bueno, Venezuela es clave ideológica, geográfica, económica y políticamente en el mundo. Venezuela sí. es el gancho ideológico, económico, político en el mundo. Por eso es que también de manera tan religiosa o tan doctrinaria lo están defendiendo algunos grupos, porque digamos que es el bastión que les queda en el mundo al socialismo claro, como tal. Esa es una realidad, el totalitarismo. Totalitarismo, pero ideológicamente al socialismo. Dirigido hacia el socialismo. Al socialismo. Entonces, por eso de repente escuchamos unos argumentos irracionales, doctrinarios, en función, pero también a lo que les representa, ¿no? En el mundo. Es muy complejo lo de Venezuela y sin duda no va a terminar bien. No hay forma que termine. Se ve un panorama difícil. O llevan al límite a Maduro y lo obligan a negociar y a bajar, o va a haber sangre. Sí, de hecho, más de la que ya hay. Ya de hecho, más de la que ya hay. Lo que ocurre en Venezuela ya es una guerra civil. Pues bien, gracias Gisbeleni, se nos acaba el tiempo. Fue muy interesante escucharte esto de Venezuela y sobre todo de la primavera latinoamericana que nos permite como conectarnos más a la geopolítica en este momento, sobre todo en este hemisferio, ¿verdad? En vistas hacia un futuro próximo que tendremos nosotros en elecciones en México, y también hablaremos en otro programa de México. ¿Qué te parece? Claro que sí, hablaremos de México. Y hay mucho que decir frente a las elecciones del 2018. Hay mucho que decir. Mucho. Pues muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, Gisbeleni, por estar con nosotros. Es un honor. Y hasta la próxima.